Vivim cada dia el canvi climàtic. 11 dels últims 12 anys, entre el 94 i el 2005, estan entre els 12 anys més calorosos des que tenim, recordem i disposem de dades fiables. Part d'Espanya i molts països del sud d'Europa, i no parlem d'altres parts del món, tendeixen realment lenta però de forma segura fins a una desertització. I el Nicholas Stern, que és el cap d'economistes del Banc Mundial, va calcular que els costos generats si ignorem aquests efectes del canvi climàtic suposarien un impacte negatiu per l'economia mundial d'un 5% directe i d'un 20% indirecte. Per donar-vos una idea, perquè això són xifres molt grosses, són 8 trilions d'euros. Això seria com si agaféssim Alemanya, Àustria, Gran Bretanya i França plegades i les traguéssim de l'economia mundial. L'impacte podria arribar a ser aquest. Un altre fet que és molt important i que està per quedar-se, que ho notem cada dia però que vindrà més i més, és la globalització. Des del 1950 fins al 2004, que són les dades que tinc, les últimes, el comerç mundial s'ha multiplicat no per 1 o 2 o 3, s'ha multiplicat per 28. Internet en aquests moments ja supera els 1.000 milions d'usuaris. I els nostres fills, els meus, no entenen ja el món sense internet. El primer que fan estan permanentment connectats. I la globalització el que fa també és accelerar els canvis. Cada dia tot passa més ràpid. Hem de buscar algun exemple per mesurar això. Mirem quant temps ha trigat un invent o una tecnologia a tenir 50 milions d'usuaris. La ràdio va trigar, un gran invent que ens ha ajudat molt i que encara ens entreté i ens informa cada dia, la ràdio va trigar 40 anys a tenir 50 milions de gent connectada. La televisió, quan va arribar, va trigar 13 anys. Internet, 4 anys. L'iPod, 3 anys. I el Facebook va aconseguir aquests 50 milions en 2 anys. I això continua i continua cada vegada més ràpid. Hi ha, de totes formes, dades que són molt importants també i que marxen en aquesta mateixa direcció. No tot és negatiu, hi ha moltes coses positives. Per exemple, la Xina, el que estan fent en aquests moments, i nosaltres estem presents, tenim en aquests moments 45.000 persones a Xina, han tret 400 milions de persones de la pobresa. Per tant, hi ha coses que es fan en certs països. Però encara queda un munt de coses per fer. I tenim al món, en aquests moments, més de 1.500 milions de persones que viuen en condicions d'extrema pobresa. Bueno, algunos de estos datos nos pueden parecer sorprendentes, incluso otros impactantes, pero estas grandes tendencias plantean enormes retos a la humanidad y, por lo tanto, nos los plantean a todos nosotros. Y somos nosotros, por ejemplo, los que estamos aquí en Cornellà Creació hoy y los colegas que también apoyan esta iniciativa tan buena, los que tenemos no solo que llamar a la acción, que esto es más fácil, sino también involucrarnos activamente a buscar las respuestas a estos grandes retos que tenemos. Todos tenemos la responsabilidad de actuar. No podemos dejarlo que lo hagan los políticos, pasarlo a ciertos colectivos de ciudadanos. Todos debemos asumir nuestra parte de responsabilidad y lo debemos hacer sin miedo. Permitidme que continúe hablando de algunos de los grandes retos que tenemos para el futuro. Energía. Han visto aquí en el vídeo que Obama estaba en una de las fábricas nuestras de Estados Unidos y él decía, la nación que lidere la economía de la energía limpia será la economía que lidera a la vez la economía global. Él lo dice
porque lo siente, porque está convencido de que será así. Y dice también, no hay otra área que necesite más innovación que la energía. Y yo participo totalmente de la idea esta, porque si habéis visto alguna vez, analizado las curvas de bienestar, las curvas de desarrollo, veis que van paralelas al consumo energético. A más consumo energético, más calidad de vida, por decirlo de otra forma más sencilla. Y dejadme que os dé algunas cifras, habéis visto también aerogeneradores en el vídeo. La demanda de energía eléctrica, siguiendo este paralelo con el aumento, la mejora de la calidad de vida, crecerá hasta el 2020 en un 70%. Y hablábamos hace un momento ahora en la mesa, las reservas de petróleo, el 70% se concentran solo en unos pocos países, y estos países no lo están aprovechando demasiado bien. El 75% del consumo energético y el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero las hacíamos, como decíamos antes, en las ciudades, y todavía en este mundo nuestro hay más de 1.000 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. ¿Sí? Y esto son problemas reales. Según el estudio realizado por Globescan, el 50% de los habitantes de las grandes ciudades, que cuando se han entrevistado, señalan como el transporte, que es una de las grandes preocupaciones que tienen. Estas megaciudades lo que hacen es que obligan a la población a entrar y salir de la ciudad, a mover millones de pasajeros, y eso lo consideran un problema, y de hecho lo es, porque, por ejemplo, Tokio, cada día el transporte público mueve a 22 millones de personas en la ciudad de Tokio, para que tengáis una idea de lo que hablamos. En Los Ángeles, el tráfico en las horas punta, por las mañanas y por las tardes, se mueve a una velocidad entre 20 y 25 kilómetros por hora. O sea, prácticamente podríamos ir en bicicleta o a pie casi más rápido. El transporte de mercancías a nivel mundial se incrementará en un 30%. Para atender sobre todo al crecimiento del comercio global, que también crece de forma espectacular. Y hablábamos también en la mesa sobre agua. Se está convirtiendo claramente en un recurso escaso. Hay países como el nuestro, partes de nuestra geografía, que ha sido un problema crónico ya desde hace muchos siglos, pero en general va a ser un problema también a nivel mundial. El consumo mundial de agua estimamos que sea un 40% mayor que el actual, y en estos momentos ya hay 1.200 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable. Son problemas muy grandes y muy serios, pero posiblemente el más serio será en los sistemas sanitarios, el acceso a la salud, porque es lo más preciado que todos tenemos. Si nos falla la salud, nos va a fallar todo. Y aquí el impacto de los cambios demográficos naturalmente es muy grande, y se trata de tener un sistema de salud que sea sostenible. Los costes de salud en los países industrializados, como en el nuestro, se mueven alrededor del 10% del Producto Interior Bruto. En España, por ejemplo, el 5% de los pacientes son crónicos, ¿sí? Pero estos 5% de los pacientes generan el 70% del total del gasto sanitario. Y lo que esperamos es que en el año 2020 las patologías crónicas representen más del 60% de las enfermedades. Entre ellos, el cáncer se puede convertir también en una enfermedad crónica. Y hay grandes partes del planeta, contando naturalmente a África, pero por ejemplo en un país como India hay en estos momentos 700 millones de personas que no tienen cobertura médica de ningún tipo. Bien, estos problemas y muchos otros que os podría nombrar nos exigen un trabajo conjunto de todos, especialmente de lo que es la industria, de lo que son las administraciones públicas, de lo que son naturalmente las universidades, los centros de enseñanza. Si bien, como decía antes, este futuro nos lo imaginábamos diferente, este es un futuro que va a venir,
y que va a tener las características que os estoy más o menos dibujando, y la capacidad que tengamos o no de innovación, que está directamente relacionada con la competitividad de nuestro país y que es también nuestra responsabilidad, va a ser clave para encontrar todas las respuestas a estos interrogantes, a estas preguntas que tenemos. Y lamentablemente, en cuanto a temas de innovación, no vamos en la dirección más adecuada. Si miramos los informes del Doing Business publicados por el Banco Mundial, ocupamos en cuanto a innovación y competitividad la posición número 62 entre 182 países. Por detrás de algunos países muy respetables, pero que no deberían ser necesariamente una referencia para nuestro país, como Azerbaiyán, Perú, Mongolia o la isla de Tonga. Por un lado, presumimos de ser la 9ª potencia mundial, pero por el otro, en el Foro Económico Mundial, que el último publicó hace unos meses sus resultados con el índice de competitividad global, donde ocupamos la posición 42. Y hemos caído 9 posiciones en un año y 13 posiciones desde el 2004. Dejadme que os nombre ahora algunas de las digamos, temas importantes para darle la vuelta a lo que serían estos índices negativos que os he mostrado o nombrado, porque estoy convencido de que lo podemos hacer, de que tenemos todo lo que necesitamos para salir adelante, para escalar posiciones y para tener nuestra Cataluña y nuestra España que todos queremos tener. Un tema sería infraestructuras. Esas son básicas para la competitividad en todos los países del mundo. Y hemos hecho mucho en los últimos años y debemos estar orgullosos de ello. Pero tenemos todavía que mejorar y flexibilizar nuestras infraestructuras. No podemos, por ejemplo, permitirnos el lujo de tener un aeropuerto internacional en cada población. ¿Sí? Si miramos aquí, uno en Barcelona, Reus, en Lérida, en Gerona, además muy cerca, uno en Zaragoza, otro en Huesca, en Castellón, en Valencia. Eso no lo puede pagar nadie. Tampoco nos podemos permitir el lujo de reducir el transporte de mercancías, por ejemplo, de un 10% en el 2005 a un 7% el actual. El transporte de mercancías por ferrocarril es clave, es mucho más eficiente, mucho más ecológico, etc. La media europea está en un 12% y subiendo. Nosotros, por desgracia, hemos bajado. Son comparaciones que no nos tienen que llevar en ningún momento al pesimismo, sino al realismo, es decir, ahí es donde estamos, bien, ¿cómo lo cambiamos? Tenemos, por otro lado, que buscar la interconexión total. Y estoy hablando, por ejemplo, de las redes eléctricas. ¿Sí? Ahora estamos muy orgullosos porque nos han confiado el proyecto de conexión en alta tensión, en corriente continua entre Francia y España, que vamos a empezar ya inmediatamente. Es un pequeño paso, pero España continúa siendo, en el fondo, una isla energética, porque las conexiones con Portugal, con Francia y también con Marruecos son muy pequeñas, no tienen la capacidad adecuada para estar realmente interconectados. Y si comparamos con Francia, con Alemania, etcétera, tenemos unas desventajas también muy claras. Pero no solo tendríamos que estar interconectados eléctricamente, sino también la red de aguas debería estar, y no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero tendremos que interconectarnos también. Los de transporte de gas, las carreteras, los puertos con los ferrocarriles, todo debería estar interconectado con todo, con los aeropuertos, los trenes de alta velocidad al aeropuerto, a los puertos. Los egoísmos perjudican a todos, también a los que no son demasiado generosos. Este es el mundo, queramos o no, es el mundo que se nos viene encima, es más, el mundo que ya tenemos en gran parte. Más vale que lo conozcamos, que aceptemos la situación, pero que intentemos también entre todos cambiarla. Me gustaría en este punto también destacar que se hacen muchas cosas y que se hacen cosas buenas.
aquí en el Baix Llobregat también tenéis y habéis hecho muchos proyectos y muchas cosas en los últimos años importantes.